Pero muy buenas noches, sean ustedes bienvenidos a la Casa de los Leuco, esta casa de periodistas, esta familia de periodistas integrada por el señor Diego aquí a mi lado y Alfredo quien les habla. Vivimos días especiales de la política argentina y muy fuertes en lo que tiene que ver con básicamente la justicia. Vamos a plantearle con toda contundencia y claridad cuáles son los grandes problemas. ¿Qué está pasando con Julio Devido? ¿Qué está pasando con Amado Vudú? La calidad de las decisiones que han tomado los jueces y, por supuesto, un tema que nos ha sacudido, nos ha conmovido a todos, nos ha arrancado el alma, que es el asesinato de esta chiquita Abril y cómo un juez la deja en libertad. De todo eso le voy a hablar enseguidita en la columna, pero además tenemos para consultarle a alguien que tiene autoridad moral para hablar de este tema, que es el ex fiscal Pablo Lanuse, un hombre conocido en la política, pero también en la justicia argentina por su valentía, enfrentó a las mafias del oro y también por su honradez. Y además, por supuesto, sobre este tema que hablaba mi viejo recién, ¿no? La Argentina conmovida por un nuevo asesinato. Y una vez más, una chiquita asesinada por alguien que en el momento del crimen debía estar detenido. Está esta noche con nosotros Julio Contegrán. Él es el procurador de la provincia de Buenos Aires. Vamos a hablar sobre este juez, sobre el juez Villafañe y sobre el resto de los jueces que tiene como premisa ideológica, ante la duda, liberar a los asesinos. Por supuesto que toda la polémica que se generó alrededor de los impuestos, hay una economía regional que levantó rápidamente la voz y tiene que ver con el vino, con el impuesto al vino. Está con nosotros Carlos Ianisoto, él es el presidente de Coninagro y además alta autoridad de Fecovita, preocupado por el tema del vino. Vamos a hablar qué va a pasar con ese impuesto, pero también qué pasa con el documento que van a presentar este jueves del campo y la política. Y por supuesto, como lo decimos con Jorge Lanata, noticias tumberas. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de Julio Devido, vamos a hablar de Amado Vudú también. Pero claro, te vamos a presentar hoy, esta noche, aquí en Los Leuco, las 5 caras de Devido. ¿Y por qué Devido puede hablar, puede ser un arrepentido en la justicia federal? Y para entender un poco más de qué se trata estas detenciones políticas o de políticos que han ocurrido en la Argentina en los últimos tiempos, está con nosotros esta noche el ex perito contable de la Corte, Alfredo Poprikin. Todo eso esta noche en Los Leuco. Falta muy poco para que Luis Ángel Delía vaya a la cárcel. Falta muy poco. Falta simplemente un trámite para que quede firme la condena a 4 años de prisión con la que fue castigado por haber cometido 5 delitos durante la violenta toma de la comisaría 24 ahí en el barrio de La Boca. El Tribunal Oral en lo Criminal Federal número 6 también lo inhabilitó por 8 años para ejercer cargos públicos y le ha prohibido la salida del país sin la autorización de este tribunal porque lo encontró culpable a Luis Delía de atentado a la autoridad agravado, lesiones leves a un policía, incitación a cometer delitos, privación ilegal de la libertad y usurpación. Todos delitos cometidos en concurso ideal. Hay mucha gente, pasó tanto tiempo, que mucha gente no se acuerda de aquel salvajismo de 40 muchachotes encabezados por Delía, de qué manera entraron a la comisaría 24. Recuérdelo. Para que Delía quede encerrado en una celda, falta que la Cámara Federal de Casación resuelva las apelaciones que hicieron sus abogados. Uno de ellos es Juan Grabois, el amigo del Papa Francisco y asesor del Consejo Pontificio del Vaticano. Tanto adentro de los tribunales como en el módico acto que hizo a la salida, en la puerta, los argumentos defensivos de Luis Delía fueron los mismos. Este soldado defensor de Chávez y de Maduro, de Cristina y de Irán, aseguró que es un perseguido político por el presidente Macri, que dice él utiliza al Poder Judicial como una fuerza de choque de su gobierno. Ya en el programa de Jorge Lanata, Luis Delía, sin que se le cayera la cara de vergüenza, se comparó con Nelson Mandela. Un gran amigo mío, Alberto Vulcano, maestro en la política y en la vida, si te toca ser Mandela, hay que ser Mandela. Y a mí no me acusan por chorro, ¿eh? A mí me acusan por haber encabezado una protesta, por haber parado
un golpe contra Cristina Fernández de Kirchner la noche del 25 de marzo del 2008. Eso es cuando Compararse con Mandela es no comprender la dimensión ni la historia de uno de los más grandes hombres que dio la humanidad. Delia tiene muchos problemas para interpretar la realidad, pero el más grave es que se ve a sí mismo como un líder carismático de los humildes y en realidad es un muchacho rechazado una y otra vez hasta por sus propios compañeros. Su imagen es tan negativa, está tan asociada a la violencia patotera y al estalinismo jurásico que solamente consiguió 15.000 votos en las elecciones y se quedó afuera de todo. Ni siquiera pudo superar la barrera de las primarias, pero eso no es todo. Su propia jefa, Cristina, lo discrimina una y otra vez. Primero, no le permitió a su partido, llamado Miles, que se sumara a la Unidad Ciudadana. Afuera, nada de Unidad Ciudadana, primer tema. Pero además, no lo autorizó a que se colgara de sus polleras, pero después ocurrió algo más grave y denigrante. El mismo Delia confesó que a través del Twitter, el mayordomo Oscar Parrilli le pidió que no fuera al acto de la cancha de Racing porque era piantavotos. Estamos viendo, para que vea que no hay ningún tipo de especulación, esto es lo que escribió el propio Delia en su Twitter, ¿no? Piantavotos. La verdad que, como puede observarse, no fue el imperialismo yanqui, ni el grupo Clarín o la oligarquía de la nación los que lo ningunearon. Es el votante bonaerense y sus propios ídolos políticos. De hecho, terminó cuando salió de tribunales de declarar, cuando le dieron los 4 años de prisión, terminó gritando en su pequeña barricada: ¡Viva Néstor y viva Cristina! Y hoy no hay nada ni nadie que nos saque del camino emprendido. ¡Viva Néstor! ¡Viva Cristina! Tragicómico cómo Delia pone la otra mejilla, ¿no? Cristina le pega un cachetazo y él agacha la cabeza y acepta. Una sola vez se cansó y dijo que ante la detención de 2 patriotas, utilizó el término patriotas, y héroes como Julio De Vido y como Amado Vudú, Cristina, disculpen ustedes, no podía hacerse la pelotuda. Vemos la primera definición cuando pone a Amado Vudú en la categoría de prócer argentino. Amado Vudú es para mí el más grande compañero del campo nacional y popular después de Néstor y Cristina. Yo creo que es el gran héroe del kirchnerismo. Él, que fue formado por el SEMA para servir a los intereses de la derecha y terminó sirviendo a los intereses de los trabajadores y el pueblo. Bueno, y por supuesto lo que les decía, en un momento sí montó en cólera, se dio cuenta de que Cristina ni siquiera había emitido al principio ni un tuit para hablar y defender, por ejemplo, a Julio De Vido, y dijo esta frase con esta palabra que se está usando tanto en el kirchnerismo últimamente. Cristina no puede hacerse la pelotuda, no puede mirar para otro lado. Hay que armar un comando táctico estratégico para la resistencia. Bueno, un comando táctico. El fracaso más grande de alguien que aspira a ser dirigente político o social es que no lo quiera nadie, o muy poca gente, y sobre todo los que desprecian, que son sus conductores, ¿no? Delia tiene la peor condición de kirchnerista. ¿Sabe cuál es? Que quiere ser kirchnerista y no lo dejan. Los muchachos de la cámpora huyen de su lado y siguen llamando a la resistencia a este gobierno que, según Delia, es un gobierno dictatorial de un mal parido como Macri. Palabras textuales que utiliza. Quiero creer que no va a pretender entrar a la Casa Rosada o al Congreso con los 40 muchachos que entró a la comisaría de La Boca. Quiero creer que no va a empezar a los golpes de puño como lo hizo contra un manifestante, productor agropecuario que protestaba contra la 125, esa guerra que declaró Cristina contra el campo. Quiero creer que no va a pedir que fusilen a nadie, como pidió que fusilen a Leopoldo López, un dirigente opositor a Maduro, al que la dictadura chavista acusa de ser responsable de 40 muertos. Mire, la ideologitis, la inflamación de la ideología y el odio de clase que Delia exhibe con orgullo, no le han permitido erigirse en referente de nadie. Y eso que dinero no le faltó, ¿eh? Nunca. Hubo un momento en que él era diputado y tanto su esposa como los 4 hijos tenían cargos en el Estado.
un país bancando la militancia de una familia entera. Son disvalores del autoritarismo cleptocrático que nos tocó vivir y que gobernó durante más de 12 años. Incluso hay alguno de sus hijos que tuvo que renunciar acusado de haber ingresado a la ANSES sin los requisitos correspondientes. Luis D'Elia está en problemas, no solo porque en cualquier momento será detenido y tal vez le coloquen el chaleco y el casco, esa ropa que está tan de moda últimamente, y vaya a parar con viejos amigos y compañeros al penal de Ezeiza o al penal de Marcos Paz, pero también tiene que dar explicaciones por el rol que jugó, según la denuncia del fiscal fallecido, del fiscal muerto Alberto Nisman, en el encubrimiento de los terroristas de Estado que volaron la AMIA. Se lo puede ver en fotos a D'Elia departiendo amablemente con extremistas iraníes y prófugos de la justicia como Mohsen Rabbani, personajes que apuestan o apostaron a la violencia como partera de la historia, como Fernando Esteche, ex comandante de Quebracho, acuchillado por sus propios ex compañeros de Quebracho, o Roberto Perdía, que allí lo vemos en la foto, ex integrante del Estado Mayor de Montoneros. Antisemita fanático, permite que su amigo Jorge Khalil trate al canciller Héctor Timerman de ruso de mierda, y en esa conversación puede escucharse, y lo vamos a compartir, cómo Yusuf Khalil le cuenta que él ya había presentado un texto parecido, estamos hablando del siniestro, del tenebroso pacto firmado con Irán, un texto que había redactado Esteche, y ambos se ríen como burlándose de las víctimas y de los familiares de la AMIA. Este tramo de la escucha es directamente vomitivo. Es la expresión más cruda de un régimen homofóbico que niega el holocausto y la democracia, pero vale la pena escucharlo. Hola, ¿qué haces, Luis? Yusuf habla. Hola, Yusef. ¿Cómo andas, León? ¿Los pibes de la hinchada acompañaron? Sí, les tiré unos manguetes, ¿eh? Ah, ¿sí? 25 lucas le di. Che, ¿por qué está demorado todo? Parece que el ruso este de mierda se mandó alguna. Ah, ¿sí? Sí, sí. ¿Qué dijo? No, estaba firmado algo donde estaba el tema de las cautelares también, parece. Pero bueno, lo hablamos personalmente. Sí, mejor que lo hablen personalmente, ¿no? Ahora le voy a hablar y le voy a contar un poquito sobre esos 25.000, esos manguetes que le tiró a un sector de la hinchada de All Boys. Pero primero le quiero contar que Horacio Berbisky, el titiritero de Timerman, dijo en su momento que D'Elia era un vendehumo que exageraba su llegada a la Casa Rosada para subirse el precio y fanfarronear. En estos audios y en varios de los que hemos escuchado, D'Elia aparece asegurando que Parrilli habla con él con frecuencia, con Julio De Vido, con gente de la Cámpora como Andrés El Cuervo Larroque. Todos están teniendo que ir a declarar por esta causa a tribunales y además teniéndolo al Cuervo Larroque como nexo con la expresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner. La verdad que a esta altura, cuando habla con este grupito, sector pequeño de la barra brava, ultraderechista del sector, estoy hablando de All Boys, fue para un acto que hacían a favor de Palestina, donde la consigna era basta de sionismo nazi. Bueno, y allí escuchamos la voz llorona de D'Elia hablando de los manguetes que le tiraron a los muchachos que se portaron bien, lo de la barra brava. Le di 25 lucas, una pequeña pregunta al paso, yo sé que es un tema menor. ¿Cuál es el gesto emancipador del hombre nuevo que paga peaje a unos salvajes para que vayan a hacer número y despeloten un acto? ¿De dónde sacó los 25.000 pesos D'Elia, que en ese momento eran casi 10 jubilaciones? ¿Era dinero de sus ahorros? ¿Era dinero de los ahorros de Luis D'Elia? ¿Se trató de una donación generosa que él le hizo a los barra brava de All Boys? ¿Es plata que le dio en su momento Parrilli, que ya estaba vinculado a los servicios de inteligencia? ¿Se lo dio Larroque o eran reales, que es la moneda que circula en Irán? ¿A cuánto estará el real en el blue, no? Lo digo porque el propio Sergio Spolsky, el empresario que más pauta publicitaria recibió del gobierno para vaciar los medios de comunicación, un verdadero vaciador serial, un hombre que dejó con el colgado del pincel a todos los trabajadores de prensa, aún a los que amaban con más fervor a Cristina y a Néstor Kirchner. Ese Sergio Spolsky, al que extrañamente la justicia no lo ha citado ni a tomar un café
ni a tomar un café a Sergio Spolky, puso en Twitter en aquel momento: Luis D'Elia es un ladrón que recibe cheques de Irán. En síntesis, hoy los fantasmas se le acumulan a D'Elia, la impunidad se está terminando en la Argentina y Luis D'Elia está a un paso de la cárcel. Le doy mi palabra. Bueno, doctor Danunzi, muy buenas noches y muchas gracias por haber venido. No, por favor, gracias a ustedes por la invitación. Bueno, Muchas gracias. Hay muchísimos temas que queremos hablar con usted. Vamos a tratar de ser lo más sintético posible para abarcar todo. Me parece que el primero producto de lo que tiene que ver con la columna es: ¿cuál es el rol que ha jugado la justicia en el caso de Luis D'Elia? ¿Por qué se ha demorado tanto este tema? ¿Le parece correcto cómo actuó finalmente la justicia aquí? Yo creo que la justicia está en una... A ver, hablar de la justicia también es, sí. a veces es injusto, ¿no? Ese. Porque la justicia está conformada por un montón de hombres y mujeres, muchísimos jueces, fiscales, secretarios, defensores, empleados que a diario trabajan y lo hacen muy bien, con mucha abnegación, compromiso y vocación. Desgraciadamente hay personajes siniestros, nefastos. Tuvimos al juez Ollarvide como emblema de lo peor que pudimos tener. Sin duda que la justicia tiene una deuda que es la celeridad. Y yo creo que el enorme paradigma de corrupción que existió en la última década fue producto también de la garantía de impunidad que hubo. No puede haber existido este saqueo sistemático sin una garantía de impunidad. Y entonces ahí se da un combo que es la no sanción. Porque eso también envalentona al que está saqueando. No les cuesta nada. Efectivamente. Y cuando la norma, el portarse bien o mal da lo mismo, no es esto cambalache, pero es más o menos lo mismo. O sea, si da lo mismo la Biblia que el calefón o un burro que un gran profesor, finalmente, ¿por qué me voy a portar bien? Y esto lo digo porque en esta pseudo-dialéctica defensiva que a algunos les ha brotado en estos días de las libertades, y aclaro que la prisión preventiva tiene que ser excepcional, y si quieren después conversamos un poquito de esto, me parece que hay un tema que es central, que es que no se puede omitir que la falta de sanción genera muchas veces la repetición de conductas. Y cuando la violación a la norma la produce alguien que ha sido, que ejerce la función pública, que tiene el honor, el privilegio de ejercer la función pública, de ser un servidor de la sociedad, la actuación de la justicia tiene que ser inmediata, eficaz, eficiente y drástica. Claro. Ejemplificadora. Ejemplificadora, claro. Efectivamente. Entonces, ahí, ayer, esta gente que en estos días se pregunta por qué la prisión es preventiva, está mal, está bien, cree que esto es una persecución a lo que pasó. Y yo, francamente, aplaudo ver funcionarios de la talla que han saqueado el país en prisión preventiva, porque no es una sanción al pasado, es un estándar que la sociedad está estableciendo para el pasado, para el presente y para el futuro. Claro. Ayer el ministro Dietrich lo dijo, hoy, la noticia no sé si era de ayer a la noche o de hoy a la mañana, y dijo, está muy bien, si el que está en la función pública tiene que saber que no puede tocar un centavo de más. Siempre aplaudimos cuando nos enteramos que la ministra de tal país nórdico que compró un chocolate con la tarjeta de crédito del ministerio, llegó al ministerio y tuvo que renunciar. Dijimos, uy, qué bárbaro. Ahora acá nos escandalizamos si se llevan preso a alguien. Sinceramente a mí la justicia no me parece ni show ni morbo. No me gusta, porque no es venganza la justicia. Pero tampoco podemos permitir ver pavonearse a los que se afanaron el país. Porque muchos se escandalizan de ver a alguien en patas, que se tiene que investigar por qué trascendió esa imagen. Pero a mí me duele en el alma la cantidad de niños en patas que generaron estos tipos. Eso es lo que hay que investigar. Y eso es lo que hay que sancionar. Porque esta gente, tarde o temprano, tienen que cumplir lo que juraron. Que si no, la patria me lo demande. Y eso es lo que está ocurriendo. Acá ser funcionario público no es gratuito. Es un honor. Y el que deshonra eso
la sociedad tiene derecho a exigirle rendición de cuentas. Luis Delía no sé si va a terminar preso o no, y creo, hoy tiene una condena que de confirmarse, Claro. tiene que ir a la cárcel. Yo no me animaría a decir que va a ser en breve, porque los tiempos de la justicia y Bueno, los recursos que todavía le quedan Claro. son largos. Ahora, sin duda que alguien tiene que ir a la cárcel una vez terminado un juicio, acreditado el hecho que se le imputa y su responsabilidad. Ahora, tratemos de no caer en discursos populistas oportunistas, que hoy nos rasgamos las vestiduras con ciertas prisiones preventivas. Claro. Pero cuando se lo detuvo a Menem, que ya debería estar condenado, cumpliendo condena firme en la cárcel, y que también fue presidente, no se rasgaron las vestiduras. Totalmente. ¿Y sabes qué, Alfredo? Es grave que un expresidente pueda ir preso. Institucionalmente es grave, sin duda. pero mucho más grave es que no vaya preso por haber sido expresidente. Claro. Porque Que lo si no, la merezca y igualdad ante la ley no existe. Y una república sin igualdad ante la ley se desaparece porque los ciudadanos decidimos hace siglos otorgarle al Estado el monopolio de la fuerza y el monopolio del castigo, porque si no volvemos a la ley de la selva. Ahora, si el castigo llega para algunos y vemos en la cárcel a cierto sector que comete cierto delito, pero otro sector no, porque parece que nos gustan más o nos simpatizan más ideológicamente, lo que fuere, la prisión preventiva está reconocida tanto en nuestra Constitución como en los tratados internacionales de derechos humanos, en la jurisprudencia de los organismos internacionales de derechos humanos, porque para que haya condena y pena de cumplimiento efectivo después de terminar un juicio, se tiene que garantizar la existencia del juicio previo. Si yo permito que el tipo acusado se escape o destruya prueba o apriete fiscales o te borre actas y aparezcan nombres de otras personas en las actas que tendrían que estar. Yo hoy escuché que declaró Laura Muñoz. Deberíamos hacerle un monumento a Laura Muñoz. Sí. Porque si muchas mujeres hubieran preguntado ¿de dónde sale la plata? Como ella en algún momento preguntó, les puedo asegurar que la vida de más de uno se les hubiera complicado. Sin duda. Y no solamente ella se expuso a un problema conyugal. Sabemos el calvario que le hicieron pasar. Tremendo. Esa es la gente. La Ahora, amenazaron, la golpearon, vivió de todo. pero la quisieron no volver loca, declarar loca. Le quisieron sacar a su hija. Ahora, nos preguntamos, Vudú hoy. Y sí, Vudú en el 2012 tenía mucho más poder. ¿Por qué no estuvo preso en el 2012? Bueno, eso hay que preguntárselo a los jueces. Y yo creo que estas detenciones, que para mí son legales, que están bien, más allá de que después se cuestionen puntual y causalmente en el expediente, estas detenciones no tienen que ser tampoco ningún salvavidas para nadie. Entonces, me parece que acá un sector también de la sociedad civil, como el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, la ONG Será Justicia, Guillermo Lipera, junto con el Consejo de la Magistratura, donde estuvo cajoneado durante mucho tiempo un proyecto para auditar las causas de corrupción, se lograron llevar adelante. Usina de Justicia también está. También está allí. Claro. Y bueno, la sociedad también, tristemente después de 11, aquello que veníamos diciendo muchos en Soledad, que la corrupción mata, me parece que la sociedad entendió de qué hablábamos. Porque era algo muy abstracto. No, pero este tipo, qué aburrido otra vez más, este flaco hablando. Pero si yo no tengo nada que ver con el Estado, a mí nunca me va a pasar. Y de golpe, ping, tu hijo va en el tren, tuc, y lo tenés que ir a enterrar, lo tenés que ir a reconocer al amor, lo tenés que ir a buscar. Terrible. ¿Y eso por qué? No fue porque el motorman no apretó el freno. Como dijo Cristina, es cierto. Entonces, acá hubo un saqueo del Estado. Una Ahora, Pablo, decisión planificada de saquear. Entonces, en ese esquema, las responsabilidades son distintas. No hay que comprar ese discurso de, ahora entonces todos los funcionarios públicos. No, todos los funcionarios públicos no van a estar presos. Lo que no quiere decir que muchos hoy, mañana, dentro de 10 años, estén sometidos a proceso en libertad, termine el juicio y sean condenados o absueltos. Pablo, estás diciendo algo que es extraordinario. No puedo estar más de acuerdo con todo lo que dijiste de que arrancaste hasta el punto que acabas de hacer. Y doy fe que mi viejo también, porque lo hablamos mucho también fuera de aire, es un tema que nos importa muchísimo. Vos trajiste recién, me parece, tal vez el aspecto más controversial que tiene esta historia, que es Cristina. Hay mucha gente, incluso el propio Pichetto, que es uno de los senadores más importantes y con muy buen diálogo con el gobierno, dijeron, miren, a Cristina con preventiva no vengan, porque no vamos a votar un desafuero con preventiva. Condena firme o nada.
¿Cómo es esa disyuntiva? ¿Cómo la ves? Porque también condena firme en la Argentina, ni siquiera con doble instancia de juzgamiento. El caso de Menem, es claro que hay que esperar hasta la corte, 10 años, 12 años. La causa de asociación ilícita, por ejemplo, de Cristina, esto hay que aclararlo porque hay mucha gente que no lo recuerda, empezó en el 2008. El año que viene cumple 10 años esa causa. Digo, ¿cómo se maneja esta situación desde lo político, desde lo judicial, desde lo institucional? De otra enorme republicana que fue absolutamente perseguida, desacreditada, castigada, que hablo de la diputada Elisa Carrió, que fue la denunciante. Que fue la denunciante. A ver, yo creo que estamos ante un plan sistemático. ¿Estamos ante una asociación ilícita? Yo estoy convencido que estamos ante una asociación ilícita. Sí. Que se tiene que investigar, se tiene que investigar. ¿Se acaba en el ministro? No. Hasta el ministro, en un momento, yo lo dije más de una oportunidad, yo no lo digo, no es que lo dije yo porque soy el de cubrir la pólvora, lo dijeron varios, ¿sí? Cuando me tocó, yo lo pude decir. Dije, a ver, 2 secretarios de transporte fueron condenados. Entonces, el ministro que estaba arriba, o había que echarlo por tarado, o había que llamarlo indagatoria porque estaba también en la misma trampa. Iba a decir una palabra un poco más corta y no muy acorde con el programa. Entonces, el ministro hoy fue convocado. ¿Cuántos ministros hay? Está el vicepresidente, está el señor que decidió la expresidente designar a cargo del ejército, manteniéndole el cargo de la inteligencia militar, que todos, pese a que algunos sectores importantes callaron en ese momento también, acusado hoy de delito de lesa humanidad. Y enriquecimiento ilícito. Y enriquecimiento ilícito también. ¿Me preguntás? Lo segundo es importante. Sí, seguro. Pero al lado del delito de lesa humanidad. Un gobierno que no se puede negar que sacó de abajo la alfombra, decidió el Congreso sacar de abajo de la alfombra la ley de evidencia viva y punto final, y avanzar sobre algo que la historia argentina no podía seguir ocultando. Ahora, el afán de perpetuarse, su proyecto faraónico de perpetuarse, hizo que de a poco fuera claudicando y arriando ella misma todas las banderas. Y en eso hay que ser honesto también en la causa de la AMIA. El gobierno de Néstor Kirchner y el comienzo incipiente de la expresidente tuvo un norte distinto al esperpento con el que concluyó. Claro. Eso fue lo que más llamó la atención, el viraje tan violento de un lado al otro. Yo creo que eso se va a terminar definiendo. Y mostraban la escucha de Lía. Para esa época de esa escucha, yo en ese momento era querellante en la causa de la AMIA por un sector de familiares, Luis Iseski, el sector de familiares que en ese momento estaban unidos, Sergio Burstein, Luis Iseski y otros más. Cuando se pidieron el fiscal Nisman pide las capturas de los hoy prófugos iraníes, describe la matriz terrorista y define que a la Argentina decidió atentarla el régimen terrorista iraní el 13 de agosto de 1993 contra la República Argentina. Se planificó, financió y ejecutó un año siguiente el atentado. Y el juez Canicova Corral dicta nuevamente las cautelares. En ese momento el encargado de negocios de Irán en la Argentina, un señor Bajarván, pidió una entrevista privada con el juez. Yo como creyente dije, no, recíbalo, pero recíbalo en público, con las partes. Claro. Y se celebró esa audiencia. En esa audiencia está la matriz del memorándum. Vino a cuestionar todo, a pedir prácticamente esta comisión de la verdad, este renunciamiento a la soberanía y a la jurisdicción argentina. Fue una canallada lo que se hizo, por decirlo caballerosamente. Y hubo un señor, colega de ustedes, a quien no se trepidó en destruirlo. Tremendo. Como fue el gran Pepe Liayev, que fue el primero en denunciar eso. Con enorme valentía y fue después muy hubo otro hecho. Porque acá ahora, no, la persecución, que la quieren correr a Gil Carbó. El primer hecho importante fue el que primero corrió un procurador general de la Nación fue el señor Vudú para garantizar su impunidad. Y hizo renunciar al abogado del matrimonio que era procurador general de la Nación, un señor procurador como Esteban Rigui. Se lo llevó puesto al doctor Rívolo, un señor fiscal también, hoy presidente de la Asociación de Fiscales, para buscar su impunidad. Y si quieren hablar de persecución, lo mataron al fiscal Alberto Nisman. ¿De qué hablamos? No fue un suicidio. Está probado y en breve seguramente la justicia se va a pronunciar, más allá de lo que nosotros las querellas ya hemos dicho. Doctor Lanuse, la verdad que estaríamos hablando toda la noche porque tiene una claridad y es tan didáctico para explicar los temas.
Nos queda una pregunta que tiene que ver con la actualidad y que es la que nos permite el puente hacia el procurador Contegrán. Y es, ¿qué pasa en la justicia y de qué manera se puede enfrentar esta, yo diría, no sé, este concepto ideológico falso? Bueno, usted, explíquelo usted cómo es su mirada respecto de que hay tantos jueces que suelen dejar asesinos o potenciales asesinos en libertad con una facilidad que la sociedad no lo puede creer, porque después van y matan a una chica de 12 años con un tiro en la cabeza, como ha pasado en estas últimas horas. Alfredo, yo creo que en los últimos lustros, sería deshonesto decir que esto comenzó con el kirchnerismo. Sí. Estaba incipiente, eran luces aisladas, fallos aislados. A ver, del mismo ministro que después fue ministro de la Corte, claro, con pronunciamientos que eran muy alocados a su estilo. Y uno decía, bueno, hablo del doctor Zaffaroni. Sí, sí, sí. Que a ver, a quien no le puedo discutir derecho penal, Seguro. ¿sí? Porque sería, quien diga que no sabe derecho penal, creo que miente. No. Ahora, uno decía, ¿por qué no volvés a la docencia, a la academia? Ahora, venir a hacer este zafarrancho dentro de la justicia con tus criterios. Ahora, lo que sí se logró en los últimos años, sí, ya en el gobierno fuertemente de Cristina y con la actual procuradora, primero fue colonizar el Ministerio Público Fiscal, claro, de una clara ideología. Y después vos, Diego, mencionabas a Usina de Justicia, donde está Diana Cohen Agrest, donde está Franklin Rawson, a quien tuve el privilegio, junto con Jimena, la mamá de Ángeles, de representar, y un montón de otras personas, o madres del dolor. Desgraciadamente, este pseudo falso garantismo no fue más que una puesta en escena de la protección exacerbada de la figura del imputado para no sancionar, porque no creen en la pena, no creen en la pena. Es como designar presidente del Banco de Sangre a Drácula. Claro. Va a ser un desastre. Claro. Esta gente no cree en la pena. Entonces, no, que pobre, que hay que reducir. Siempre hay una explicación. Y en ese contexto desapareció de escena y de consideración la víctima del delito. Terrible. Tremendo. Y la víctima, o sea, 2 veces victimizada. 2 veces. Y la víctima somos todos, porque cuando un juez condena, no solamente le está diciendo al infractor, te equivocaste y fuiste por el camino errado. Le está diciendo a la sociedad, señores, este bien que todos protegemos, se llame vida, patrimonio, libertad, honor, sigue vigente porque lo vamos a seguir protegiendo. Ahora, si yo mato y no pasa nada, es el festival que está ocurriendo hoy. Entonces, obviamente hay que garantizar el debido proceso, el derecho de defensa, el principio de inocencia hasta que una sentencia definitiva diga que alguien es culpable. Pero esto no quiere decir que el proceso penal sea un vale todo. Claro. Obviamente, el imputado en un proceso siempre está en situación más endeble porque enfrenta a las agencias del Estado. Claro. Ahora, cuando eso te lo quieren llevar a quienes ocuparon el poder y hoy tienen vínculos con el poder, vínculos con medios de comunicación, vínculos económicos siderales, no estamos hablando de un pobre tipo. Estamos hablando de gente que vino para quedarse y saquear el país. Y que son realmente situaciones que hay que evitar que se... Y el voto, si tengo un segundo más, sí, no quiero robarle tiempo. No, cómo no. Se habló, y yo creo que equivocadamente, del fallo de la Sala 2 de la Cámara Federal que ordenó al juez Rodríguez, después del tercer intento del fiscal Stornelli y del fiscal Moldes, que apoyaba a Stornelli, que pidiera el desafuero, citar la indagatoria y detención. A ver... Con letra del juez Irursun. Efectivamente, el voto del juez Irursun es impecable. Pero además hay un voto que no trascendió tanto, que es el doctor Bruglia, sí, que integra para desempatar porque el doctor Fara tuvo una interpretación también aceptable. Pero, a ver, él dice, estaba en juego si era necesaria la detención o si alcanzaba plata. Claro. Y Bruglia, a ver, lo dice con una simpleza. Dice, miren muchachos, la plata sería si lo que está en juego es que él se fugue. Claro. Entonces, con esto le ponemos un ancla y no se va a fugar. ¿Saben qué? Hay que detenerlo porque hay riesgo procesal. Y el poder que maneja
Entonces no vamos a llegar, todos que dicen queremos condena, si lo dejamos libre no vamos a poder celebrar nunca el juicio, porque la investigación, con muchos años, y en esto sí le doy la razón a la defensa de Vudú, lo que no quiere decir que Vudú no hubiera tenido que estar preso antes. Claro, ese es el tema. Y lo que hay que acelerar ahora son los juicios. Báez, el año que viene, cumple 2 años de detención. En abril. En abril. Y puede quedar libre. Y bien sabemos que las prisiones preventivas pueden durar un máximo de 2 años, prorrogables por 1 año más. Entonces, a los jueces también hay que decirles que la sociedad ya no come más vidrio. Entonces, que está muy bien que algunos se hayan despertado, que se hayan acordado cómo se investiga y que no queremos prisiones preventivas efectistas. Claro. Queremos procesos efectivos. Pero que terminen con los juicios. Si es inocente, el sacrificio que significó que haya pasado en detención ese proceso, se verá cómo se resarce. Si es culpable, que lleguemos al dictado de condena y que nunca se fugue. Y un tema más, la recuperación de los activos robados. La ley de extinción de dominio, cajoneada por distintos sectores, es una ley que tiene que salir cuanto antes. Porque también de qué sirve que estén detenidos y dentro de 10 años 5 estén viviendo con la plata de todos nosotros. Esa plata que generó pobreza, que generó falta de educación, de salud, de rutas adecuadas. Totalmente. Eso, que esté viviendo en el exterior. Un lujo, Muy amable. Pablo, muchas gracias por la noche. Impresionante. Hay que decir que el juez Ariel Lijo, en la detención de Amado Vudú, dice que se deben arbitrar justamente los medios necesarios para que se recuperen los 4.200.000 pesos y los $995.000 que Vudú y sus cómplices lavaron. Así que eso también es importante, ¿no? Con lo que mencionaba recién Pablo Lanuse. Estamos ahora, obviamente, con el procurador de la provincia de Buenos Aires. Buenas noches y gracias por venir, doctor Julio Contegrán. A ustedes por la invitación. Bueno, la pregunta sale de Maduro, ¿no? Que nos cuente usted un poquito cómo ha sido su mirada de todo esto que ha ocurrido, de esta persona que debería haber estado detenida y este juez Villafañe que finalmente lo pone en libertad. ¿Cómo se explica eso? ¿Qué se le puede decir al ciudadano común, doctor? La explicación es compleja, Alfredo, porque no solo el juez dispuso esto, sino que además la Cámara confirmó el fallo ante un recurso de apelación que interpusiera una fiscal integrante del Ministerio Público que yo coordino. La cuestión, me parece, pasa por el análisis profundo de cierta concepción cultural respecto de lo que es el sistema jurídico en general y el sistema penal en particular, y ciertos institutos o instrumentos que dentro del sistema penal o del sistema procesal penal, las normativas o la normativa pone a disposición de los jueces o de los operadores jurídicos para lograr un equilibrio en el proceso en miras a concretar la finalidad que tiene la pena, que en última instancia es una finalidad múltiple. Claro. No solo la condena en sí mismo, sino que también tiene un objetivo pedagógico en términos de la sociedad y un objetivo de resocialización de quien cometió un delito. ¿Por qué digo que esto es una cuestión cultural? Bueno, porque claramente nosotros lo que tenemos que examinar es cuál es la finalidad de este tipo de instrumentos o beneficios que la normativa le otorga a los tribunales, por ejemplo, la libertad condicional, o lo que sucedió en este caso en particular es el otorgamiento de una llamada libertad asistida. Claro. Que se puede otorgar, según la normativa procesal vigente en la provincia de Buenos Aires, en términos generales, porque hay situaciones diversas, 6 meses antes de que concurran los requisitos para un eventual otorgamiento de una libertad condicional. También en términos generales, 2/3 del cumplimiento de la condena. Antes de esto, esta persona había tenido salidas transitorias, que es otro beneficio que el ordenamiento procesal otorga. De manera que lo que quiero poner de manifiesto es que el sistema no es un sistema que esté orientado a la penalización exacerbada y cruenta de las personas que cometen delitos, sino que está buscando su resocialización. Seguro. ¿Y por qué digo que es una cuestión cultural, mucho más que ideológica? Porque hay una definición en la que nosotros tenemos, respecto de la cual tenemos que debatir. ¿Estos instrumentos son la norma o son una excepción? Y es aquí donde está la gran discusión y la gran diferencia que tenemos nosotros desde el Ministerio Público con jueces como este o los integrantes de la Cámara que confirmaron. Existe un número importante de magistrados dentro de la justicia de la provincia de Buenos Aires que en el marco de un contexto de concepción cultural de un sistema penal diferente al que nosotros propiciamos,
considera que estas medidas o estos instrumentos en rigor son la norma. Claro. Y que la excepción es no conceder estos beneficios. Claro. Y esto es muy importante en términos de interpretación, porque presentada una situación, y es lo que ha sucedido, los informes del servicio penitenciario, los informes psicoambientales, la información respecto de la eventual inserción en trabajos de esta gente, es algo que, si es una disposición de excepción, es descartada. Claro. En cambio, si es al revés, claro, se tiene en cuenta claramente para desechar. Ahora, y esta es la discusión central. Doctor, hoy se lo pude plantear a la tarde, pero quiero retomar este punto porque tiene que ver con lo último que planteaba justamente Pablo Lanuse. Acá lo más grave de este asunto, por lo menos lo que a mí más me preocupa, es que no se trata de jueces que han cometido un error. Así es. Son jueces que piensan así, que creen que han tomado la decisión correcta. Entonces, desde un punto de vista ideológico o cultural, como usted lo plantea, que me parece extraordinario porque es mucho más amplio, y también hasta de un punto de vista sancionatorio hacia esos jueces que liberan asesinos, violadores, etcétera, tenemos un enorme problema, porque es una interpretación de la ley la que hacen ellos, y consideran que es correcta. Y hay miles de ejemplos de otros jueces, Salari, Axel López, el juez Rossi que liberó al asesino de Micaela, todos jueces que siguen estando en su cargo. Salari renunció, pero el resto de los jueces han ido a juicio muchas veces y han zafado de esa situación. Es correcto, el análisis es correcto, pero yo lo complementaría y lo ponderaría de la siguiente manera para mayor tranquilidad de la opinión pública en general. El otorgamiento de estos beneficios, se considere una norma o una excepción, yo ya he dejado de manifiesto cuál es nuestra posición en el Ministerio Público, requiere del cumplimiento de una serie de recaudos, porque el juez tiene una facultad que se denomina técnicamente discrecional, pero de discrecionalidad reglada. No puede resolver lo que quiere. Puede resolver incluso en contra de los informes del servicio penitenciario. Como es este caso. Como es este caso, o la información que se proporcione, o del propio Ministerio Público, que, por intermedio de nuestra fiscal actuante, se opuso al otorgamiento. Pero lo que no puede hacer es incumplir los procedimientos, no puede dictar una resolución infundada y lo que me parece más importante en términos del debate conceptual que hay que dar, no puede dictar una resolución irrazonable, contraria a una categoría jurídica implícita en la Constitución y en los tratados internacionales y que tiene una larga prosapia en la jurisprudencia argentina y sobre todo en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que es el criterio de la razonabilidad. La razonabilidad es la adecuación de la decisión del juez con la realidad misma. En consecuencia, los informes no son una cuestión menor, la información del servicio penitenciario no es menor, no es vinculante, pero el juez tiene que dictar una resolución de carácter razonable. Entonces, si no cumple con el procedimiento y las normas, si no cumple eventualmente con la fundamentación adecuada y si su decisión es irrazonable, la decisión es irregular. Doctor Contegrán, le pido que si me puede confirmar alguna información, 2 o 3 datos. El primero, ¿es cierto que la persona que disparó, creo que es Pepito Echegoyen? Echegaray. Perdón, Pepito Echegaray, que mata a Abril de 12 años, confesó que se le escapó, dijo que se le escapó un tiro, es la primera pregunta. La segunda, ¿usted tuvo posibilidad de dialogar, de hablar con la familia? ¿Es parte de su responsabilidad o no? Y la tercera, ¿qué va a pasar ahora con esta persona que creo que está herida de un balazo en la pierna? Así lo detuvieron y está en un sanatorio, en un hospital. Sí, en el mismo donde murió Abril. En el mismo lugar donde murió. Qué increíble, sí. Qué increíble. Que es el mejor hospital público de La Plata. Nosotros hemos tenido distintas etapas desde el domingo que se produjo el episodio. En el primer momento aquí intervinieron 2 personas, un menor y un mayor. La primera aproximación al evento fue una aproximación del abogado del menor que dijo que efectivamente el menor se iba a entregar y que iba a reconocer su culpabilidad. Nosotros cuando hay un reconocimiento de la culpabilidad de menores ponemos una alerta en la investigación porque suele ser una salida en el caso de que sea un menor inimputable, es decir, menor de 16 años. Se hace cargo el menor del delito para hacer... Suele pasar. Una trampa que suelen usar. Y pasa bastante a menudo y nosotros estamos muy alertas a esta situación y no damos por cerrada una investigación cuando aparece un menor aparentemente involucrado. La segunda etapa fue la detención que realizó la policía de la provincia de Buenos Aires, hay que reconocer, con una actividad que fue muy expeditiva y en esta intervención se produce la lesión de un tiroteo. Exactamente, dentro de un tiroteo hay una bala. Y lo tercero es la decisión de la fiscal del Ministerio Público de imputar a esta persona
y tomar eventualmente la declaración que va a avanzar o que va a permitir avanzar en el requerimiento de una eventual prisión preventiva. Todas estas declaraciones en la primera etapa de la investigación nosotros las tomamos de alguna manera con cierta prevención y precaución hasta que se vayan consolidando las pruebas. Tenemos filmaciones, tenemos eventualmente algunas declaraciones testimoniales que podemos llegar a obtener y por lo tanto tenemos que ir lentamente. A su segunda pregunta, Alfredo, yo lo asumo como una responsabilidad, aunque no tiene fuente normativa, recibir a los familiares de las víctimas. Claro. Ahora, en todos los casos, yo lo que hago es esperar que me requieran la entrevista o dejar pasar un tiempo, porque las reacciones de los familiares, por supuesto, son diversas. Nosotros somos muy prudentes, muy responsables y cuidamos con mucha cautela la sensibilidad natural que se produce en estos episodios. En el corto plazo yo seguramente me voy a encontrar con los familiares y tengo certeza, porque me lo ha transmitido, que también lo hará la gobernadora de la provincia ante situaciones como estas. Esto lo vamos a hacer a la brevedad. No tenemos demasiado tiempo, pero le quiero hacer una pregunta que es bien difícil. Esta persona, Echegaray, si termina siendo condenado por el crimen de Abril, una nenita de 12 años, ¿hay garantías de que cumpla su condena hasta el final esta vez? ¿Se puede garantizar eso o puede ocurrir que haya otro juez de ejecución penal que en 5 o 6 años u 8 diga que puede salir otra vez? Mi percepción, Diego, es que hay una transformación, esta transformación cultural a la que yo hago referencia, que tiene que ver con una recomposición institucional de la provincia y del país, ya está en camino. Y este camino de la deconstrucción de una cultura que se ha generado durante muchos años para la reconstrucción de una cultura distinta, en donde se respeten las instituciones, se respeten los principios republicanos y todos los órganos del Estado funcionen en forma articulada, que es lo que nosotros estamos haciendo de manera emblemática en la provincia de Buenos Aires, está en camino y no hay retorno. Y desde este punto de vista, la garantía que yo puedo dar es la garantía de la cabeza del Ministerio Público, que soy yo, de que nosotros vamos a hacer todo lo posible para poder transmitirle a la Administración de Justicia, a los jueces, la necesidad de repensar culturalmente todo el sistema procesal y jurídico para poder defender a la víctima, que es la nueva figura que desde la conducción de la gobernadora, el ministro de Justicia y el Ministerio Público en el ámbito judicial, hemos presentado a la opinión pública como la nueva figura tutelar dentro del sistema jurídico. No sé si debería hacer este comentario, nos queda muy poquito tiempo, lo tengo que despedir al doctor, pero la verdad que hablar con el doctor Lanusse y con el doctor Contegrán, yo por lo menos lo viví como una suerte de aire fresco que me reconcilia con la justicia y que me da esperanza de que en la Argentina logremos tener una justicia independiente, honrada, capacitada profesionalmente, que no juegue para ningún partido político, que busque la verdad, que debe ser su principal motor, y que le dé garantía a los ciudadanos que vivimos en una república de verdad en la cual podemos vivir con tranquilidad, en paz, y que el que las haga, las pague. Doctor, muy amable, muchas gracias por haber venido. Gracias a ustedes por la invitación. Muy amable. Enseguidita volvemos. Está, por supuesto, Alfredo Popitkin, que es experito de la Corte Suprema, y Carlos Giannisotto, el titular de Coninagro, para hablar del tema impositivo, del vino y de tantas cosas. Ya venimos. Seguimos acá en Los Leucos, importamos esta sección de las 5 caras que estábamos haciendo los domingos, la trajimos acá también a los martes porque nos gustaba mucho y nos parecía muy ilustrativo para contar algunas de las cosas más importantes y de los temas más importantes de la República Argentina. Vamos a hablar en este caso de Julio De Vido y las 5 caras de Julio De Vido. Cómo se fue transformando justamente este hombre que era tan poderoso y que ahora desde prisión está pidiendo la escupidera. La primera cara de Julio De Vido justamente tiene que ver con lo que mencionaba Julio De Vido, el poderoso. Mirá. Ahí está Julio De Vido, ¿no? Fue el hombre de confianza de Néstor Kirchner desde el principio. Fue un funcionario clave. Además, por la firma de Julio De Vido pasaron más de 200.000 millones de dólares. Estamos hablando de entre 1,5 PBI de la República Argentina.
1,5 PBI de la República Argentina pasaba por la mano, por la lapicera y por la firma de Julio de Vido. Él manejó toda esa plata y además la manejó siempre al lado de Néstor Carlos Kirchner. Desde 1982 que Julio de Vido es el ladero de Kirchner. Lo fue cuando Kirchner fue intendente, lo fue cuando Kirchner fue gobernador y lo fue también durante la presidencia. Primero de Néstor y después de Cristina. Julio de Vido es el único ministro que estuvo los 12 años en el mismo lugar. Ese es el nivel de confianza y el nivel de poder que tenía Julio de Vido con la familia Kirchner. Ahora Julio de Vido está preso y esa es la segunda cara de esta noche. Julio de Vido está preso en este caso por dos causas, 2 pedidos de detención preventiva, de prisión preventiva. Uno lo hizo la Cámara Federal, lo comentaba recién Pablo Lanuse, es por las minas de Santa Cruz y la cantidad de plata que se gastó allí y que nunca generó ningún tipo de beneficio ni de mejora en ese lugar. Además, por la compra fraudulenta de gas licuado. En esta causa, la detención la pidió el juez Claudio Bonadío. Está investigado también por miles de delitos: evasión impositiva, enriquecimiento ilícito, corrupción y además está procesado junto a Cristina Fernández de Kirchner en la causa madre, en la más importante de todas, que es la causa por asociación ilícita, de la cual hacíamos referencia recién con Pablo Lanuse y que data desde el año 2008, es decir, para aquellos que creen que ahora la justicia se aceleró o que tal vez las condenas o las prisiones o los pedidos de elevación a juicio están llegando muy rápido, bueno, hay causas que el año que viene van a cumplir 10 años de investigación. La próxima cara es la de De Vido furioso. Atención, De Vido está muy enojado. ¿Con quién? Con el peronismo. Y con Cristina también está enojado Julio De Vido. Escribió 3 cartas desde que fue detenido y está muy enojado porque se siente traicionado. Siente que sus ex compañeros, tanto del bloque peronista en la Cámara de Diputados y la propia Cristina Fernández de Kirchner, por supuesto, lo dejaron solo, le soltaron la mano y que la actitud que tuvo la expresidenta cuando dijo "yo no pongo las manos en el fuego por nadie", generó que De Vido no tuviera ni un voto a favor en la Cámara de Diputados. Eso a De Vido lo enojó muchísimo y por eso decimos que De Vido está furioso con Cristina. La próxima cara es más interesante todavía. Es la de Vido amenazador, emitiendo amenazas. En varios de los fragmentos de las cartas, De Vido hace referencia primero a su lealtad absoluta a Néstor Kirchner. Ahí de alguna manera blanquea y cuenta públicamente algo que sabíamos en el periodismo, que lo contamos, pero que nadie desde el kirchnerismo lo había confirmado. Y es que con Cristina siempre tuvieron una pésima relación. Pero atención, aparece el componente de la amenaza. ¿En qué sentido la amenaza? Julio De Vido le dice a Cristina: cuidado, Cristina, porque usted dice que no pone las manos en el fuego por mí, pero Julio De Vido dice: yo no conozco a nadie que haya puesto las manos en el fuego y no se haya quemado. Julio De Vido con esto está diciendo: me voy a quemar yo, pero también se van a quemar ustedes, señora Cristina. La próxima cara en este caso es la de De Vido el hablador. Justamente en la tercera carta habló sobre José Luis Gioja, que fue presidente del PJ cuando quedó destituido Julio De Vido, sigue siendo. Le apuntó obviamente a Gioja por el silencio tras la detención de Julio De Vido y además lo amenazó. ¿Por qué decimos que lo amenazó? También a Gioja, porque dijo: Gioja, usted se va a olvidar de cuando yo iba a su provincia, San Juan, a inaugurar obras. Se va a olvidar de todas las veces que habló bien de mí. Tenga cuidado porque en la Argentina hay muy buenos programas de archivo y seguramente van a poder mostrar esas imágenes en las que usted, Gioja, hablaba bien de mí. Después Gioja, asustadísimo con la carta de Julio De Vido, le respondió en otra misiva y le dijo: no, Julio, estamos muy preocupados por su detención, usted está mal detenido, no voy a hablar con los medios, como pidiéndole disculpas a Julio De Vido, que se encontraba muy, pero muy enojado. Y la chapa, finalmente, en estas caras tiene que ver también con Julio De Vido, pero con un personaje, diríamos, bizarro en esta historia, pero que describe absolutamente la impunidad con la cual se ha manejado esta gente. La cocinera de Vido, ustedes ya la conocen, tiene empresas, 7 autos de alta gama y un inmueble que, según la Unidad de Información Financiera, se pagó en más de 1.800.000 pesos. Esta mujer ahora tiene una inhibición que pesa sobre sus bienes y ya no puede, por suerte, disponer de sus autos. Estamos contando esta situación de De Vido, pero nosotros habíamos dicho, claro, que esta noche también iba a estar con nosotros Alfredo Popritkin. Alfredo es un ex perito contable de la Corte y tiene mucha experiencia. Alfredo, buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches, ¿qué tal, Diego? Muchas gracias. ¿Nos puede contar cómo son estos peritajes que llevaron a la detención de Julio De Vido, pero también de Amado Boudou? Sí, los peritajes en general tienen un proceso, se ajustan a lo que establece el Código Procesal Penal. Establecen una serie de reglas. En general,
lo que los peritos deben investigar lo establece el juez, quizás a pedido del fiscal, tal vez a pedido de las partes, pero es en definitiva el juez el que define qué se pregunta y qué no se pregunta a los peritos. ¿Para qué? Para que la investigación no se desvíe, no vaya para un lado que haga perder tiempo y que no tenga nada que ver con la investigación. Se apunta al objetivo. Es clave la preparación de ese cuestionario pericial. Bueno, luego una vez que está establecido, se designan además los peritos por las partes. Las partes tienen derecho a designar sus propios peritos. Cuando se trata de investigaciones con muchos imputados, es probable, y así ocurre, que varias partes designen su propio perito. También cuando el caso lo amerita, porque es una causa bastante significativa e importante, como el caso de Vudú, por ejemplo, a veces los jueces disponen de designar más de un perito oficial, porque se trabajan peritos oficiales de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Ahora incluso se creó el Cuerpo de Peritos Anticorrupción, pero en el caso de Vudú todavía actuó el antiguo Cuerpo de Peritos Contadores Oficiales, y para eso se designaron a 3 peritos oficiales. ¿Y cuántos peritos de parte actuaron en el caso Vudú? 4. O sea que el equipo completo ha sido... O sea que hay garantías absolutas de que ese peritaje fue hecho absolutamente bajo derecho y cumpliendo con todas las garantías constitucionales. No pueden dar ningún paso los peritos oficiales en especial si no están presentes en todos los actos los peritos de las partes y prestar su conformidad. Y muchas veces se van labrando actas de los distintos actos y reuniones periciales para dejar constancia de los pasos y que se va cumpliendo. Si un día falta un perito de una parte, hay que suspender la pericia hasta tanto ese perito reaparezca o sea reemplazado por otro, en el caso de una enfermedad o algo por el... O sea, los peritos de parte conocen absolutamente todo lo que se está haciendo, todas las pruebas, todos los documentos que se revisan, todos los libros contables, absolutamente todo, y por supuesto que lo transmitirán a sus partes respectivas, ¿no es cierto? Quiero pedir algo que es medio desprolijo, pero me parece importante. Acá sobre la mesa, el doctor Popritkin tiene hecho un estudio de la pericia sobre el caso Vudú, ¿verdad? Sí, algunas anotaciones. Y algunas anotaciones. Quiero simplemente para que se vea el despliegue y la seriedad con la que Alfredo Popritkin ha trabajado este tema. Justamente, según lo que usted ha visto en la pericia contable que llevó luego a la detención de Amado Vudú, ¿está bien detenido Vudú? Bueno, yo lo que puedo decir es que el peritaje realizado, además de haber sido preparado y elaborado y controlado por 7 peritos en total, como dije recién, consistió en la revisión de 25 empresas, 25 sociedades anónimas, y de ellas no solo un año, un periodo o un movimiento o acto puntual, sino años de actividades de esas empresas. En promedio, digamos, 4 o 5 años de cada una de esas 25 empresas. Además, el peritaje estuvo referido a 9 o 10 personas físicas. También 4, 5, 6 años de movimientos de esas personas físicas. Quiere decir que hay como 35 individuos entre empresas y personas físicas por 4 años, o sea que pensemos que esto más o menos equivale el trabajo realizado a algo así como hacer unas 140, 150 auditorías contables. Wow. Esto es lo que han hecho los 7 peritos trabajando. O sea, fue un trabajo monumental. Monumental, pero no solo eso. Una vez que concluyeron de revisar, después de revisar esos periodos y esos años, tuvieron que comenzar a relacionar toda esa información para transmitírsela al juez y responder las preguntas, los puntos de pericia, las preguntas que el juez les formuló para hacerlo orgánico y después empalmarlo con el curso de... ¿Y en base a ese trabajo, digo, sobre la detención de Vudú? En base a este trabajo surgieron cosas muy importantes. Las más importantes es que, lo que decíamos recién, que toda esta tarea está garantizada con el hecho de que cada uno que lo ha deseado, en caso de Vudú en particular, Núñez Carmona también, han designado sus propios peritos y ellos han controlado. Pero algunas de las cosas que podemos mencionar es que, por ejemplo, se ha detectado que Vudú, durante una cantidad de años, exactamente 7 u 8 años, no había presentado sus declaraciones juradas impositivas, ya siendo funcionario público. Un escándalo. Entre los años
si no me equivoco, 2002, en adelante, hasta el 2007 o 2008 inclusive, no presentó sus declaraciones juradas de impuesto a las ganancias. Recién las presenta todas juntas y con posterioridad. Con un hecho llamativo que los peritos marcan con todo detalle, incluso con anécdotas y con ejemplos, que los podemos mencionar, en el sentido de que dicen, bueno, si presenta tan tardíamente todas estas declaraciones juradas, tuvo tiempo, tuvo oportunidad de armar esas declaraciones juradas en función al patrimonio que fue conformando a través del tiempo. ¿Y qué hizo? La diferencia de dinero que le faltó para justificar todos esos años, lo estableció como un punto de partida inicial, o sea, lo tiró para el año 2002, periodo ya prescripto desde el punto de vista impositivo, y que le permitió de alguna manera justificar todo ese patrimonio. $80.000 fue la suma traducida a pesos de cada momento, fue la suma que introdujo, que incorporó y que no pudo de alguna forma debido justificar ante los peritos de dónde había sacado ese dinero. Con la ventaja de que, por supuesto, el impuesto no lo pagó porque se trataba de pedidos prescriptos, ¿no? Encima no pagó los impuestos. Este es uno de los ejemplos. Popricti, muchísimas gracias. Al contrario, ha sido muy amable y muy interesante tener su opinión. En el próximo bloque, por supuesto, vamos a seguir conversando, está mi viejo también, para hablar del tema impositivo, esto que ha planteado el gobierno y que ha generado tantas dudas y tanta polémica. Ya venimos. Bueno, lo prometido, muchísimas gracias Carlos Iannisotto por estar aquí con nosotros esta noche. Estamos hablando con el presidente de Coninagro. Estaba mirando estos números, 120.000 productores, 800 cooperativas, 15 federaciones, 360.000 puestos de trabajo. Bueno, realmente demuestra el nivel de representatividad de las economías regionales, sobre todo muy importante. La primera pregunta tiene que ver con lo más actual y lo que más polémica ha generado, que es el tema del impuesto al vino. ¿En qué situación está eso? Hay algunos que dicen que el grito en el cielo que pusieron desde el gobernador Cornejo para abajo ya ha surtido efecto. ¿Tienen alguna información al respecto? ¿Qué saben? Hay conversaciones muy ciertas, muy firmes entre el gobierno nacional y el gobierno provincial, apoyado por todas las fuerzas productivas de la vitivinicultura, por todo el sector. No nos olvidemos que son 11 provincias las vitivinícolas. No nos olvidemos que tengan cerca del sector de 400.000 puestos de trabajo directos e indirectos. Realmente es una fuerza de una economía regional muy importante y la aplicación la posible aplicación de este impuesto interno es realmente afectar directamente al empleo, porque no nos olvidemos que las economías regionales son intensivas y una de sus fuertes cualidades es dar mucho empleo a diferencia de otras. Así que las negociaciones están, mañana hay una importante reunión y esperemos que allí realmente lo que anunció en su momento el presidente Macri, en el cual buscaba la reforma impositiva con el consenso de las provincias hasta los municipios, bueno, se dé y surja realmente un vuelco que necesita el país en el tema impositivo, en el tema tributario. Claro. Que no sea el afán recaudatorio, sino que fundamentalmente se busque favorecer a las fuerzas productivas, claro, para que de esa manera haya más trabajo, más empleo y por supuesto que haya la misma o más cantidad de hectáreas sembradas y plantadas, pero con más productores. Ahora, escuché al gobernador y muchos de los representantes de la industria vitivinícola plantearon que un 10% de impuesto interno equivalía a un 10% de desocupación mayor en el área. ¿Es tan fuerte eso el impacto? ¿Sabe lo que pasa, Alfredo? Que las economías regionales no son commodities. Claro. Esto significa que, a ver, para que sea bien ejemplificativo, hay que salir a vender con el maletín. Claro. Entonces, aquí, en la medida que hay un aumento en el precio, la demanda es elásticamente proporcional. Claro.
se produce inmediatamente la retracción del consumo, una caída del consumo. Mira al costado para la bebida alternativa, y esto es lo que está sucediendo en muchas de las economías regionales y lo que está sucediendo con nuestra bebida nacional, que es el vino, y que justamente en el consumo estamos sufriendo una caída muy importante y no tolera una subida del precio. Por eso el grito en el cielo ha sido que justamente se va a afectar fuentes de trabajo, tanto en la producción primaria con el cierre de establecimientos, como también el quite de competitividad y rentabilidad que tanto reclama el sector, porque no nos olvidemos que la industria vitivinícola está entre las primeras cadenas de valor de exportadoras de la Argentina. Cerca de 1.000 millones de dólares. Para que usted se dé una cuenta, se exporta más lo que se exporta en carne, en dólares. En vino se exporta en dólares más que lo que se exporta en carne en la Argentina. Para que veamos la magnitud, estamos cerca... Bueno, este año justamente hay una caída muy pronunciada, 800 millones de dólares, pero hemos estado arriba de los 1.000 millones de dólares. Entonces, ¿aquí cuál es el tema? El tema es que tenemos que salir de este círculo vicioso de un afán recaudatorio para pagar o para cancelar o para abastecer el tema de déficit fiscal, claro, a un círculo virtuoso que promueva la inversión, que promueva el crecimiento y de esa manera haya más empleo y más crecimiento en la Argentina. Usted como presidente de Coninagro, ¿qué van a presentar el jueves este libro? ¿De qué se trata? Bueno, se lo traigo y se lo obsequio. Es El campo y la política. Es un documento de debate que el Departamento Técnico junto con las economías regionales que se ha confeccionado, Alfredo, con el fin de, bueno, en este momento de institucionalidad que está viviendo el país, de proponer, porque esto diría yo, lo sabroso de este documento, salidas, orientaciones, propuestas para que el campo sea una alternativa de vida en la Argentina, para que la riqueza que pueda producir, no solamente en recursos, sino también en desarrollo local, en arraigo familiar, en esto que el campo tanto le puede aportar al país para desurbanizarlo. Tenemos un país muy urbano y bueno, y el campo puede aportar todo esto. Y bueno, y este documento es un aporte que le hacemos a la política del bien común, a la política con mayúsculas, en el sentido de que necesitamos políticas de Estado que le den al productor y al sector previsibilidad. ¿Para qué? Para que justamente haya crecimiento en algo que el campo ha trascendido ya, algo tan importante como dar alimentos, que es la agroindustria, porque hablar del campo también es hablar de medicamentos, de industria textil, de combustibles, de energía. Claro, sin lugar a duda. Estaba viendo acá, ya no me queda mucho tiempo, pero simplemente decir que entre las actividades que están en prosperidad o en crecimiento, aquí han hecho una especie de semáforo de la realidad de las economías regionales, los problemas, las propuestas. Lo que están en prosperidad o en crecimiento son los granos, la actividad bovina, obviamente el ganado, maní, después vamos a hablar del maní a la hora del Fernet, porque estuve en la fiesta nacional del maní en Hernando y obviamente Córdoba es uno de los principales exportadores, seguro. Y el tema porcinos. Están con un cambio de tendencia en aves y hay algunas que están realmente en crisis importantes. Estamos hablando, entre otras, del tabaco y también dificultades de peras y manzanas, la yerba mate. Bueno, me imagino que con estas propuestas están apuntando obviamente a generar un cambio en esta situación. Seguramente es para provocar el debate y bueno, y el cooperativismo buscando el consenso, buscando el diálogo y políticas de crecimiento, de estabilidad que tanto necesitamos y que puede darle tanto al país. Doctor Carlos Iannisotto ha sido muy amable. Muchas gracias por estar aquí. Muy amable. Enseguidita nomás vamos a compartir un Fernet y esta vez maní cordobés. Muy bien, me hará
bien a la garganta el Fernet? El Fernet te ¿Me hace servirá? bien para todo. ¿Eh? Hace A bien ver. para todo el Fernet. Sobre todo si lo haces con espuma, Sí. como nos gusta a los ¿Qué haces cordobeses. con eso? ¿Qué tenés ahí? Ahora te voy a contar este maní, porque ahora te voy a contar. Este es Bueno, un producto cordobés de verdad. Yo mientras te cuento que está en la página de TN ya subida las tremendas, extraordinarias e importantes declaraciones de Pablo Lanús en este programa. Hace un ratito nada más. El ex fiscal con mucha contundencia ha definido el momento que está viviendo la justicia. Mientras Diego nos sirve el Fernet tratando de que no se desborde el vaso, le Mirá, cuento. perfecto. El maní es porque si este producto se consume en Córdoba, este Fernet, ni le cuento lo que es el maní, no me quiere creer. Córdoba es uno de los mayores exportadores del mundo en maní. Córdoba, no Argentina, Córdoba. Córdoba, y estuve en Hernando en la fiesta del maní, así que la gente de Odis, la gente de Maní King, muchas gracias por Muy todo. bien. Vamos a hacer un brindis cordobés con Ya maní. comieron para los algunos, muchachos. estuvieron comiendo algunos en el Algunos ya corte. estuvieron comiendo. Muchísimas gracias. Y vos, cuídate, changuito. Sobre todo la garganta. La Chau, garganta, pa. cuídate.